hacia atrás y ve una crónica muy sintetizada, con palabritas, algún dato, cifras, de lo que fueron estos increíbles 4 meses. Y en general, siempre arranco con uno, COVID, que en general tiene 2 capítulos, COVID números y COVID otros temas. Y así arranca casi todo, salvo el día que anunciaron Vicentín, salvo el día que se anunció el acuerdo de la deuda, salvo el día, ni siquiera el día de la reforma judicial, creo que fue primer tema. Y la verdad que si vos decís de los deseos del día después, es que hacer un resumen donde esto no esté. No sé, ¿se te ocurre la idea de qué vamos a hablar cuando esto termine? Porque todo lo demás va a parecer, mirá la boludez en la que estamos hablando, porque la verdad que tiene tal magnitud, tal impacto, que bueno, que uno arranca así prácticamente todas las mañanas. Y veo el de ayer y veo el de hoy y vuelve a aparecer COVID como primer tema. A ver, COVID hoy tiene dos elementos. Una vez más la evaluación de los números y otra vez, y en segundo lugar, la evaluación de toda la discusión y las esperanzas un poquito anticipadas respecto de la vacuna. A ver, vamos parte por parte. Empecemos con el tema números. La verdad que lo primero que uno ve de los números es lo que estamos diciendo ya hace 2 semanas, cuando empezaron los casos por arriba de 100, que estamos en un túnel donde todavía la luz al final no se ve. Y eso va a tardar en salir. No sé cuánto va a tardar, de repente tarda 1 mes y medio, no es que va a tardar una eternidad, porque uno ve otros países, y depende cuáles, hay países que hace meses que están como México o Colombia, pero uno ve otros países como Chile, que bajó muchísimo cantidad de fallecidos, muchísimo cantidad de casos, y el lío en Chile se le armó hace 2 meses, poner que nosotros estamos hace 15 días. Sería lógico pensar que en el peor de los casos, por lo menos en la zona del AMBA, esto pueda durar más allá de fines de septiembre, esta sensación de túnel, no digo que el problema seriamente. Vamos a los datos concretos. Ayer hubo otro récord de casos, que había sido 7.300 el anterior, ayer fue de 7.600. Voy a decir la tenue esperanza que yo veo en los datos que veo, que es tenue, y la digo porque es lo último que se pierde, pero algo hay, ya, ahora les voy a decir. Ayer hubo 7.600 casos y hubo 205 fallecidos, o 204, o sea, una enormidad. Antes de ayer había sido 240. Vos nunca sabés cuántos de estos datos tienen que ver con carga atrasada. Esto lo estamos empezando a trabajar con Gustavo. Analizar cuánto tiene que ver con carga atrasada, cuánto tiene que ver con números reales. Los datos, ustedes saben, se habla de los muertos que se anuncian, no los muertos que ocurrieron el día de ayer. Y hay días que se carga mucha carga atrasada, pero cuando ya tenés 2 días seguidos de 200 y pico, vos ves que otro escalón sube, como decía Jairo hace un rato. Jairo está cansado, se nota que está trabajando mucho, se le ve en la cara, hasta la cuestión corporal. Así es la vida. A mí me ha tocado en otra época, cuando tenía tu edad, trabajar mucho, pido, así que bancátela. ¿Qué querés que te diga? Yo tenía hijos, embarazo, me sacaba una revista, tenía un programa de radio, y hacía todo eso que hacemos. Son etapas. Bueno, y son muy lindas además esas etapas, pero uno... hay momentos que no da más. Bueno, por otra parte, decía, 205 fallecidos, que son una enormidad, 7.600 casos, que es muchísimo, y además alrededor de 50 personas más en terapia intensiva, que a uno lo hace extrañar la época no tan lejana, donde uno se preocupaba porque había 20 más. Y entonces vos tenés en el día de ayer 50 más, y bueno, subiendo, sin tampoco tenemos muchos datos acá de dónde son, porque sería muy bueno que el gobierno anunciara, bueno, en tal distrito hay tantas camas en total, tantas camas ocupadas. Entonces uno dice, bueno, esto es todo conurbano, esto es todo capital, ¿qué es lo que pasa? Y ahí no hay mucho dato. A ver, ¿por qué decía, primer dato que a mí me dio ayer un poquitito de esperanza? Hay algo que se llama positividad. ¿Qué es positividad? Vos haces tantos casos, tantos test y te da tantos casos. Y eso te da un porcentaje de positividad. ¿Qué porcentaje de los test que vos haces te da positivo? Y se supone que si vos tenés una positividad alta, quiere decir que donde tirás un test sale un caso positivo, y si no tenés tanta positividad, quiere decir que tirás y salen menos, hay menos en la sociedad. Bueno, ayer por primera vez en muchísimo tiempo la positividad en la Argentina total
bajó del 40%. Y fue 36, 37, venían 46, 47, o sea, bajó fuerte. No bajó a niveles normales, sigue siendo alta, pero me llamó eso la atención, que tiraran una cantidad casi 20.000 test y solamente 7.000 fueran positivos. Es un dato que no destacó nadie. ¿Por qué? Porque te dan los casos a la noche y los test que se hicieron a la mañana siguiente. Entonces ya cuando te dan los test nadie mira, pero es algo que yo miro y lo destaco porque vi algo novedoso en eso. También en la ciudad de Buenos Aires la positividad, que hace 2 semanas, en un momento llegaba a 48, 47, ya hace 3 o 4 días que está en 30 y pico, 35, o sea que se tiran un test y los casos que se encuentran son menores en proporción a los test que se tiran, aunque sigue siendo alto. En términos de casos, también hay, bueno, decía, el récord de 7.600, pero si vos distribuís territorialmente, y otra vez te aparece 5.100 en la provincia de Buenos Aires, o sea, la provincia arrasando la cantidad de casos y manteniéndose altísimo, altísimo y probablemente creciendo en las próximas semanas, porque uno lo ve creciendo. Sería muy raro que de repente tenga un parate abrupto. Vos ves el interior también creciendo, ayer 1.400 y ayer una vez más, con los casos creciendo en todo el país, la ciudad de Buenos Aires estable. 1.100 casos más o menos informó, y ya tenés 21 o 22 días de promedio de los últimos 7 días estables en la ciudad de Buenos Aires, con algún serpenteo ahí, pero realmente no sube ni la cantidad de casos ni la cantidad de fallecidos. Ayer subió la cantidad de fallecidos en la ciudad, pero un día no se toma como parámetro, se toman los últimos 7 y sigue en esa estabilidad. La meseta alta mirá la categoría que uno hace, la meseta alta de Quirós se estaba confirmando en sus 2 características. Muchos casos, pero en meseta, o sea, el crecimiento exponencial que se ve, o el crecimiento fuerte se ve en el interior o en la provincia, no se ve en la capital, y de ahí surgen los debates, porque el argumento del gobierno porteño es, con estos casos el sistema sanitario resiste y viene abriéndose cada vez más la vida en la ciudad, y vos no ves que los casos escalen, o sea, no tiene mucho espacio para escalar más, y entonces, y de otro lado le dicen, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que si vos abrís más cosas la gente no se va a mezclar mucho y no va a escalar? Y bueno, ya tenemos 20 días, vemos lo que pasó en otras ciudades del mundo, que realmente están haciendo cualquiera y no vuelve a escalar, o sea, y tenemos el plan de detectar en todos los barrios, cuando aparece un caso ya tenemos cada vez más capacidad para detectarlo, rastrear los contactos directos. Bueno, ahí está la discusión que ya viene semanas y semanas en la capital, pero es una suerte que no aumente, que pese a que aumenten los datos en todo el país, en la capital no, que fue donde primero pegó, no es ni un gran mérito ni un gran demérito que haya pegado antes. Pegó antes porque así es la cosa, y entonces como pegó antes, de repente se resuelve antes. Se empieza a controlar antes. Provincias complicadas: Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Neuquén y Jujuy. Esa es la delantera con 150 o un poco más de casos cada una. En el semáforo amarillo, Entre Ríos, Salta, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán y Chubut, con números de 2 dígitos, pero sin llegar a 100, y después las demás, que ni las nombro, están un poquito más tranquilas. Así que el primer visión de casos coincide con las cosas que venimos diciendo en los últimos días, y además y bueno, esto muestra también la discusión que están teniendo qué nueva cosita abrir el próximo fin de semana. Va a haber muy poquito, la verdad que va a ser la vida más o menos así. El gran novedad va a ser en el momento, más allá de actividades particulares, en el momento que te digan bares con mesas en las calles, se va a poder en la ciudad de Buenos Aires, que va a ser un cambio muy fuerte de paisaje urbano. Ahí sí vas a ver gente sentada con mesas distantes, con barbijo, sacándose el barbijo para tomarse un cafecito o comer algo, y eso va a ser completamente nuevo, con el miedo, bueno, me paso el alcohol por las manos, me pido... ¿Qué me pido? ¿Con qué cubierto? Bueno, tú vas a ver todas las dudas hasta que eso se vaya normalizando. Es algo que yo espero con ansiedad. Tengo muchas ganas de sentarme a tomar un café en algún lado, etc. A ver, nos metemos ahora ya en el territorio de vacunas. Ayer el presidente por la mañana mandó una carta de felicitación por el hito histórico de la vacuna rusa a Putin. Yo entiendo las relaciones diplomáticas, entiendo todo.
como periodista tengo la obligación de decir, es un disparate. Se está aplaudiendo la experimentación en seres humanos. Eso es lo que está pasando en Rusia. No está pasando nada de eso. Mira, ayer leía varias notas en revistas especializadas, revistas, que lo que dicen es que si las vacunas son serias es porque hay protocolos muy serios antes de habilitarlas a la aplicación masiva. ¿Por qué? Porque si vos, ponele que vos le aplicás, esta vacuna se probó en algunas pocos miles de personas. Se debe probar en 30.000 mínimo, porque imagínate que vos le aplicás a 50 millones de personas una vacuna. Y suponete que el 1% y 50 millones es la mitad, menos de la mitad de Rusia. Rusia creo que tiene 125. Ponele que aplicás y tenés un 1% de personas a la que esa vacuna le hace un daño serio, le jodés la vida a 1 millón de personas. Entonces, para evitar eso, vos primero la aplicás a 30.000 mínimo, sobre todo una vacuna que no tiene experiencia, etcétera, etcétera, porque es un protocolo que decir, no vamos a aplicarle a millones algo que no sabemos si no tiene algún desvío que te puede joder. Bueno, eso es lo que está haciendo Putin. Y no tengo duda, no hay nadie que pueda rebatir esto que estoy diciendo, porque es muy categórico. No hay, todo el mundo dice, falta la fase 3. ¿Cómo vas a aplicar masivamente una vacuna con fase 3? Es un dictador, Putin, es un personaje realmente homofóbico, es misógino, es una cosa así como un espanto, realmente un espanto de tipo, un tipo que da el servicio de inteligencia, sobre el cual hay las peores sospechas. Por supuesto, un país tiene que tener relaciones con todo el mundo, nadie puede pedir diplomacia moral respecto de esto. No sé si tanta demostración de afecto como la que tiene la carta de Alberto Fernández, es una picardía de político criollo, no mucho más que eso, y la verdad que en el mundo hay bastante perplejidad, en el mundo serio hay bastante científico, perplejidad y un poquito de alarma con lo que está haciendo Rusia. Encima la campaña Rusia es la mejor del mundo, revela vacunas, es una taradez, pero realmente de líder muy vulgar, que es lo que es Putin. Ahora, por fuera de eso, ojalá no dañe a nadie, ojalá esta salvajada que están haciendo sirva para desarrollar la vacuna. Yo sería muy cuidadoso. En contraste con esto, el gobierno anunció algo que es mucho más interesante, que es un acuerdo con la gente que está fabricando, desarrollando la vacuna de Oxford, la primera vacuna, la que se espera con más ansiedad porque la que más avanzada está, y anunció ayer que la Argentina va a participar de la fabricación de esa vacuna para América Latina apenas esa vacuna está. Es un acuerdo entre 3 sectores y ahora le voy a dar pie a Jairo, que sabe mucho del mundo farmacéutico. Uno es un laboratorio europeo, creo que es sueco y británico al mismo tiempo, que se llama AstraZeneca. Otro es un capitalista, uno de los capitalistas más poderosos del mundo, que es Carlos Slim, mexicano. Y otro es un empresario farmacéutico argentino, que es uno de los argentinos más ricos de la Argentina, que se llama Hugo Sigman. Contanos un poco el entramado empresario de esto, Jairo. Sí, claro, los actores son los que vos decís. El contexto es el siguiente. Argentina tiene en la zona de Garín, de la mano del grupo Insud, 2 plantas que son de tecnología de punta, que ya tienen experiencia en vacunas. Básicamente hay un hecho en 2009 que puede tomarse como antecedente de este acuerdo, aunque no se trata de una cuestión exactamente igual. En 2009, cuando Argentina estaba atravesando, y todo el mundo también, ¿te acordás aquel brote de gripe? Había una demanda muy fuerte de conseguir la vacuna, que era más sencilla de conseguir porque la gripe era más conocida, pero había un problema de disponibilidad. En aquel momento, en el 2009, el grupo Insud, con Hugo Sigman a la cabeza, le plantea al gobierno: yo, si hago un acuerdo con el grupo Novartis, que es un laboratorio internacional, puedo tener acá cierta prioridad para fabricar en Argentina y hacer transferencia de tecnología, generando las jeringas y los viales en la planta de Garín. Bueno, ahora con ese antecedente, pero con un entramado que es regional, la Argentina entra en un acuerdo con México para que pase ¿qué? Para que acá se produzca el principio activo, que sería algo así como la materia prima. Yo hoy decía con una bestialidad el juguito de la vacuna, creo que me van a denunciar, pero la materia prima, o el API le llaman, el Active Pharmaceutical Ingredient, que básicamente es lo que después se va a envasar, a hacer el vial, que es el frasquito, en México. Argentina de esa manera va a estar participando de la cadena de producción de entre 200 y 250 millones de dosis a entre 3 y 4 dólares la dosis, se anunció, para toda América Latina, salvo Brasil. Esto tiene financiación, vos decías, de la fundación de Carlos Slim. El
proceso de armado de la materia prima del grupo Insud acá en un laboratorio que está en la cuadra de enfrente del laboratorio que hace la vacuna de la gripe, porque me decían, no se pueden hacer estas dos vacunas juntas porque se te llegan a cruzar los virus y tenés un quilombo bárbaro. Entonces, esa cuadra en Garín que separa el laboratorio que hace la fábrica, la fábrica que hace la vacuna de la gripe, está enfrente del laboratorio que se inauguró en febrero, que se llama Map Science, donde se hace tecnología de punta, por ejemplo, con anticuerpos monoclonales para combatir el cáncer, etcétera. Se va a empezar a hacer esta materia prima que va a viajar a México para que la envasen y a partir de ahí se va a distribuir. La verdad que el acuerdo, si la vacuna sirve, ¿no? Porque hay que decir que la vacuna que vos recién explicabas es la que está más avanzada, pero todavía le faltan fases de prueba, etcétera. Terminaría de producirse, en el mejor de los casos, en el primer semestre del año que viene. Y Argentina, lo central es que se garantiza en un contexto donde el mundo está corriendo por la vacuna a ver quién la pega. Viendo cuánto va a valer, a ver cuánto pueden acceder los países que no sean los más ricos que ya le compraron, como por ejemplo Estados Unidos al laboratorio Moderna. ¿Quién puede tener las vacunas antes? Porque se vienen fabricando de a cientos de millones de dosis y acá hacen falta miles de millones de dosis. Entonces hay un problema de manufactura, por eso están invirtiendo mucho en fábricas. En ese contexto yo creo que la medida de asegurarte tener dónde se va a fabricar y que eso esté metido Argentina te da cierta prioridad y te garantizaría que cuando funcione lleguen acá entre 20 y 22 millones de dosis. Vos pensás que hoy de la gripe se fabrican 30 millones de dosis ahí en Garín. Hay que decir que Hugo Sigman así se termina de transformar en, ya lo era, el señor de las vacunas en Argentina. Ahí en Garín, en la fábrica de Synergium Biotech, que es otra firma de este grupo, se hace la vacuna de la gripe, se hace la vacuna del HPV y se hace la vacuna del neumococo. Ahora se le suma en la cuadra de enfrente la vacuna o una parte del proceso, eventualmente, crucemos los dedos, de la vacuna para el... A ver, de nuevo, el laboratorio AstraZeneca, que es un laboratorio europeo, desarrolla la vacuna... En alianza con la Universidad de Oxford. El laboratorio AstraZeneca ya tenía un pie en Argentina, que tiene su sede ahí en Aedo, pero no se va a fabricar en el laboratorio AstraZeneca. AstraZeneca elige... No va a hacerlo acá, no va a hacerlo acá. Acá lo va a hacer el laboratorio Sigman, que sería lo que decís vos, el juguito, se va a envasar en México y se va a distribuir de ahí para toda América Latina menos Brasil. Menos Brasil, exactamente. Ese es el procedimiento que ayer se anunció y repito, me parece que ahí te muestra un laburo interesante entre los recontramagnates de la región y los estados que básicamente necesitan, yo quiero saber dónde se va a fabricar esto para tenerlo lo más rápido posible, porque ahora, es un gran debate. Estamos hablando de, con suerte, primer trimestre del año que viene. Sí, primer semestre del año que viene, porque uno con suerte primer trimestre, pero hay que llegar al invierno del año que viene, es el objetivo de las empresas de este negocio. Y lo que genera la vacuna es que el tema está terminado. Si se encuentra la vacuna, el tema está terminado. La prueba, por lo que yo leí, es que con una dosis, hasta ahora, o lo que uno entiende, hay una inmunidad de hasta el 90% y con dos dosis total. Pero bueno, ahí sí. Se supone que esa es la solución definitiva. Decía, esa es la situación. En el medio va a haber tratamientos y en el medio va a haber también alivios por el mismo desarrollo del virus que uno ve en otros países. No es que hay que esperar para estar mejor el momento de la vacuna. Para volver a fase cero, a lo que era la vida antes, hay que esperar que esté la vacuna. Para estar mejor, más aliviados, con menos muertos, etcétera, etcétera. Hay recién Jairo me pasaba por vía privada, por WhatsApp, un informe de Bloomberg diciendo, dando cuenta, así como elogiaban a la Argentina cuando no tenía fallecidos, decía la Argentina, que fue uno de los países con una cuarentena más estricta, está ahora sufriendo muchísimo el tema del virus. La traducción directa del tema decía, Argentina, la pelea de Argentina contra el coronavirus is taking a turn for the worse, es decir, está girando hacia lo peor, mientras la nación que implementó el lockdown, o sea, la cuarentena más estricta de América Latina, ve cómo aumenta la cantidad de muertos de cualquier manera. O sea, la prensa internacional empieza a hacerse eco de algo que es más que evidente, que es lo que está pasando, que nosotros entramos en el túnel del coronavirus hace 15, 20 días, y esto sube y sube y sube, y veremos hasta dónde llega. Bueno, aquí termina el primer paquete informativo de hoy, como todos los días, con el COVID News, que nada, hay que bancársela. Básicamente es eso, y cada día yo pienso, hay que bancársela. Hay veces que pasan cosas en los países que son dolorosas, y eso es lo que está pasando ahora, y contarlo de la mejor manera posible, de la manera más serena, más informada, y en el medio con la mejor onda que uno pueda
para poder acompañarnos mejor que siempre, mejor que cuando las cosas son más o menos normales, que nunca son más o menos normales, pero nunca son tan anormales como ahora. A ver, en la crónica del día de ayer aparece la muerte increíble de Sergio Nardelli. Sergio Nardelli es el capo de Vicentín y muere de un ataque cardíaco masivo en el día de ayer, o sea que si querías agregarle algo de dramatismo al conflicto del gobierno nacional con Vicentín o a la quiebra o a los problemas financieros de Vicentín, tenés ahí la muerte sorpresiva de 59 años, un tipo muy joven, de un nieto del fundador de la empresa, porque Nardelli no es que viene de otro lugar, es descendiente directo de los fundadores de la empresa. Ayer me impactó mucho la investigación que hizo La Nación. La verdad que a mí los equipos de investigación de La Nación hacen laburos realmente muy serios, y le pidió al Consejo de la Magistratura que le dieran información por vía legal, por vía de la Ley de Acceso a Información, etcétera, sobre qué jubilaciones tienen los jueces. ¿Se acuerdan que en diciembre se discutió el tema de jubilaciones de jueces? Hicimos un reportaje de Scioli, con Scioli, que no tiene idea de lo que había votado. Después te lo mando, ¿te acuerdas ese reportaje? Bueno, las cifras son increíbles. Los ex jueces de la Corte que se jubilan, o las viudas de ellos, ganan como 800.000 pesos de jubilación. El que más gana es Zaffaroni, 853.000 pesos por mes. Después, Augusto César Belucio, un juez de la Corte de los 80, gana, pero hace 30 años que se jubiló Belucio, y gana 832.000 pesos por mes. Adolfo Vázquez, un juez de la Corte menemista que se jubiló en el 2003, 812.000, o sea, hace 20 años que el tipo todos los meses gana 800.000 pesos. Gustavo Bossert, otro juez que también se jubiló, 773.000, la viuda de Fait 721.000, la viuda de Petraki 642.000, y así gana el promedio de los jubilados de la Justicia Federal que excedió La Nación es de 430.000. Imagínate que presidentes jubilados como Menem, igual es una obscenidad, gana 660.000 pesos por mes. Estamos hablando de cifras que son exorbitantes para que el Estado te lo asegure durante décadas y décadas, cobrando semejante fortuna. Me impresiona que lo acepten. Me impresiona que uno diga, che, en total registraron 1.600 millones de pesos que se gastan en jubilaciones de jueces, con lo cual vos decís, recortar un 33%, que gana 900 lucas, que gane 600, que es un numerito, ¿no? Para ganar. Y a cada uno de esos que gane 450, que gane 300 y así, y te ahorrás 50 palos, ¿sabes? Te ahorrás 500 palos por año. ¿Sabes la cantidad de cosas que puedes hacer con 500 millones de pesos? Es una cosa como increíble, esa cosa que quienes lo perciben, a mí la verdad que sería muy lógico que una persona no ha pasado, diga, mira, yo 800.000 no, gano 400.000, que ya es una fortuna, pero no, los tipos aceptan 800.000, y que es muy raro, es muy difícil de explicar y bastante descorazonante. A ver, hay un tema que está creciendo me parece que hay un escandalete ahí, porque está muy bien registrado en la nota de Carlos Pagno en La Nación. ¿Por qué? Porque vos tenés un lío en la justicia, porque durante la época de Macri, para cubrir algunos cargos vacantes, se trasladaron jueces. Y esos jueces tuvieron roles importantes en causas de corrupción, causas que afectan a Cristina Kirchner, etcétera. En esos traslados hubo de todo. Hubo traslados que fueron bastante prolijos y traslados que fueron desprolijos. Y ahora el Consejo de la Magistratura quiere volver a foja cero de eso, volver a correr a sus lugares naturales a los jueces que fueron trasladados en la época de Macri. El problema es que derivaron todo a que lo decida el Senado. Y está por ocurrir, algunos tienen cierto aval de la Corte en el traslado con el que fueron beneficiados durante la época de Macri, con lo cual hay un lío ahí de poderes, porque la Corte dijo, eso está bien, y ahora el Senado va a desandar algo que hizo la Corte, sin preguntarle a la Corte antes. Ya tenés un lío ahí, y un segundo lío es que Cristina va a tener una incidencia muy clara en el destino de jueces que la están juzgando a ella, con lo cual ahí también hay una irregularidad, y me parece que ahí va a haber un lío, y simplemente lo marco. En la agenda argentina también aparece el dólar, después lo vas a escuchar a Jairo hablando de esto, que es un quilombo de órdago lo que está pasando con el dólar. No sé qué quiere decir de órdago, pero me pareció que venía perfecto en esa narración. Y después simplemente registrar. Yo estoy viendo las encuestas de Estados Unidos. Las encuestas de Estados Unidos en promedio, en 2 meses y medio se confirma si hay 4 años más de Trump o no. En promedio, las encuestas de Estados Unidos le dan 7 puntos y pico de ventaja a Biden. Y si vos mirás por estado, la ventaja se agranda mucho más, porque en los estados
los swing states, los estados que van para acá o para allá, que pueden ser republicanos o demócratas según el momento, en los que tienen más representantes o más delegados al colegio electoral, gana claramente Biden. Ahora, yo veo algunas encuestas, 2 o 3, que dicen Biden más 4, Biden más 2, no Biden más 8 o más 10. Y me empieza a agarrar una cosita de preocupación ahí, ¿viste? Donde se te juntan las preguntas de Jairo, exactamente en el esfínter. Bueno, digo, che, ¿no será que la da vuelta de nuevo con 180.000 muertos causados por él con sus propias manos? ¿Qué sé yo? Veremos, cosas que uno ve a esta hora de la mañana. Terminado el resumen, a las 7:42 ya, ¿cómo pasa el tiempo? Qué manera de hablar este tipo. Sí. A las 7:42, Yami te cuenta, sí, dice Yami, sí. La temperatura, dale. 7 grados 8 décimas.